Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Vamos a continuar con con esta enseñanza de Romanos, en los versículos del 16 al 22 del capítulo 11 de Romanos, en este tema que es Dios no ha cancelado sus promesas de Israel, la segunda parte, específicamente que la relegación de Israel es pasajera. Encontramos la segunda razón por la cual la relegación de Israel es temporal, y es que ha sido a lo largo del tiempo una premonición definida. Y vamos a leer los versículos 16 al 22. Dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas y no teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aquí encontramos esta segunda razón, que ha sido una premonición definida de parte de Dios, y nos da a nosotros los gentiles en estos versículos una advertencia muy seria en cuanto a tener esta misma clase de orgullo arrogante y presuntuoso que le ocasionó en primer lugar a Israel perder su posición delante de Dios, el ser excluidos como tal de la bendición de Dios. Entonces, debemos de entender que Dios no juzgó a Israel y nos ofreció el Evangelio a nosotros porque los judíos sean más injustos o más indignos que nosotros, o al revés, que nosotros hayamos sido inherentemente más justos y más dignos que los judíos. No, todos somos en última instancia malos y estamos corrompidos por el pecado. Entonces, esa es la inversión exacta de la manera en cómo los judíos habían visto a los gentiles por lo largo del tiempo. Nos habían visto como perros, como cerdos, como gente inmerecida y alejada de las promesas y en última instancia de Dios mismo. Y esto, una vez que viene el Evangelio a los gentiles, no pasó mucho tiempo para que los gentiles empezaran a tener roces en contra de los judíos por ese resentimiento mismo que había existido a lo largo del tiempo, del rechazo tan flagrante que habían tenido los judíos en contra de los gentiles. Los primeros cristianos gentiles empezaron a ver con ese desdén a los judíos, estaban siendo tentados a escarnecerlos, porque ellos tenían una culpa más grande en ese momento que iniciaba la iglesia, que era que había matado a Cristo, básicamente. Entonces, esa noción echó básicamente combustible al fuego del antisemitismo que había existido en muchas naciones y culturas a lo largo de todo el tiempo. Ha existido eso. Entonces, dentro de la iglesia empezaba este antisemitismo también. Y en cuanto a esto de que el antisemitismo ha existido desde mucho tiempo, podemos ver ejemplos en las escrituras con la enemistad que existió entre Israel y todos sus alrededores, ¿no? Cómo lo odiaron, cómo siempre estuvieron atentando en contra de ellos, Siria, Fenicia, Moab, Edom, pueblos de los filisteos, otros pueblos cananitas, y podemos ver en la escritura, en la conquista y dominio de Israel por parte de Babilonia, de Asiria, de Grecia, y después en este tiempo en el que estaba Pablo, en el que estuvo Jesús, pues la conquista de Roma hacia el pueblo de Israel. Y además debemos entender también en este contexto que muchos creyentes gentiles en la iglesia primitiva estaban o habían sido más bien criados en este antisemitismo pagano. Entonces no era tan difícil, estaban las puertas abiertas, estaba el camino trazado para que el enemigo tentara a los gentiles a mantener un prejuicio continuo en contra de los judíos.
por el motivo de que habían rechazado y habían crucificado al Señor y Salvador, que era su propio Mesías, que era su propio Salvador, y que lo habían negado, lo habían rechazado y que lo habían terminado por matar. En la actualidad hay algunas sectas modernas, no están, no se dicen, no se llaman a sí mismas sectas, sino son creencias que hay dentro de la iglesia creyente que están basadas en una ideología conocida como el israelismo británico. ¿Qué es esto? Estas iglesias mantienen una noción totalmente apartada de las escrituras. eh, y la historia de estas, se llama israelismo británico porque la historia de los anglosajones siempre han conformado, según ellos, las llamadas 10 tribus perdidas de Israel. Ellos han adoptado ese título, ellos dicen que ellos son parte de esas 10 tribus perdidas de Israel y que los judíos, por ende, ya no tienen derecho alguno porque Dios los rechazó y los condenó cuando sometieron a muerte al Señor Jesucristo. Entonces, por ende, ya no tienen derecho, por ende, ya no son parte del pueblo de Dios y lo único que les espera a esa nación, a la nación de Israel, es simplemente un juicio. Entonces, el antisemitismo es el soporte mismo de este tipo de ideas, ¿no? Otras ideas más radicales, menos radicales, pero siempre con una lucha constante en contra del pueblo de Israel. Y podemos ver que se refleja también el prejuicio, tal vez en menos o no tan claro como algunas sectas como el israelismo británico, pero a veces se esconde en algunas iglesias, en algunas organizaciones cristianas, negándose a orar por Israel, negándose al Antiguo Testamento. Entonces, no es difícil que aún creyentes verdaderos se infecten con esta enfermedad. Es una enfermedad espiritual que ha existido a lo largo del tiempo porque Satanás siempre ha querido destruir al pueblo de Dios. Entonces, eh, está el creyente siempre tentado a menospreciar, a menoscabar al pueblo de Israel en todo momento por haberlo matado, lo repito, por haberlo crucificado, por haberlo negado. Y en última instancia, la aceptación de nosotros dentro del reino, pues ha hecho, como nos ha hecho iguales a ellos y nos ha hecho partícipes de lo que ellos eran partícipes, entonces no es difícil que eso suceda. Eh, la lógica de Pablo en estos versículos, como siempre, es irrefutable. Y dice, si las primicias son santas, entonces también lo es la masa restante, lo dice en el versículo número 16. Y esta expresión de primicias es una traducción literal de una palabra en griego eh, que se refiere a la ofrenda que se hacía de los primeros frutos de cualquier cosa. Ya sea un animal, ya sea una cosecha, lo que sea, se hacía esa ofrenda, esas primicias eran para el templo, se llevaban y se entregaban. Es la primera porción de una ofrenda que era apartada específicamente para el Señor. Lo podemos encontrar esto en Números capítulo 15, versículos 19 al 21. Por medio de Moisés, Dios da la instrucción a su pueblo acerca de las primicias. Este pueblo, recordemos que Números había sido recién libertado, estaban en camino a la tierra prometida y Dios le da esta instrucción al pueblo de Israel y les dice en los versículos 19 al 21, si está ahí, acompáñenme por favor. Dice la palabra de Dios, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero, dice, aquí está, de lo primero, hito, ofreceréis una torta en ofrenda, lo amasaréis, lo ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis.
de las primicias de vuestra masa daréis a Jehová por vuestras generaciones. Estas tortas, estos panes que se le daban a Jehová, eran para alimentar a los sacerdotes. Los sacerdotes tenían la función de servir. En un principio su ministerio era servir en el tabernáculo y después fue servir en el templo, pero eran los representantes del Señor y para ellos eran estas tortas. Ellos comían de esas tortas, de esas primicias que llevaba el pueblo de Israel, como mencioné, ya sea al tabernáculo o al templo. Entonces, antes que cualquier pan pudiera comerse en un hogar judío, antes que cualquier pan pudiera partirse en una casa de cualquier judío, en una tienda, cuando iban de camino a la tierra prometida, primero se consagraba, se presentaba al Señor, eso eran las primicias. Eso eran las primicias. Y la masa restante es la lógica que viene manejando Pablo. La masa restante era representada por las primicias con una porción especial, con una porción apartada. Es decir, al yo apartar de toda mi masa, al yo apartar algo para el Señor, estoy diciendo que todo lo que era mi masa o todo lo que es mi masa provenía de parte del Señor. Por eso yo le regresaba en reconocimiento a que de Él provenía esa bendición. En otras palabras, se devolvía al Señor una representación de todo lo que Él había provisto en abundancia para el pueblo. Entonces, por esta razón es que la masa restante, dice el apóstol Pablo, también es santa. Si lo son las primicias, también la masa restante es santa. Si eso se aparta, también la masa restante está apartada, está bendecida, está reconocida que proviene de la mano del Señor. Entonces, esa idea es la que está expresada en este pasaje. Y hay una estrofa de un canto de algunos muy antiguo, eran himnos, que decía, te damos lo que solo es tuyo, sin importar cuál sea el regalo. Todo lo que tenemos es solo tuyo y en nuestras manos lo has confiado. Era algo, este verso refleja un poco de lo que son las primicias. Y el apóstol Pablo se mueve y presenta otra analogía. Primero presenta la analogía de las primicias, que era algo que los judíos lo sabían, tenían conciencia de ello, pero también presenta la imagen de un árbol o de una vida en el versículo 17. Y dice, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Es decir, si la parte fundamental de la planta, que es la raíz, esa es la parte fundamental, si la raíz es seca, si la raíz no sirve, entonces no crece siquiera. Si la raíz, algo le sucede a la raíz, se ve afectada toda la planta. Entonces, si esa parte fundamental de la planta, que es la raíz, es santa, entonces todo lo que produce esa planta también debe ser santo, ¿sí? Ese es el segundo ejemplo que el apóstol Pablo utiliza. Aquí el empleo específico que Pablo hace de esta analogía tiene un objetivo. Y ese objetivo es recalcar una verdad, que si la primicia y la raíz son santas, que son lo que representan al pueblo de Israel, entonces todo lo demás es santo. Ahora, y aquí me quiero detener un poco porque la raíz, las primicias y la raíz son santas. Algunos dicen que es un símbolo a los primeros patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob son santos, entonces todo el pueblo de Israel es santo. ¿Sí? Entonces todos sus descendientes son santos, todos son consagrados al Señor, son el pueblo especial de Dios. Y es la advertencia que Pablo está utilizando aquí para nosotros los gentiles. Es decir, si Dios se olvidara de Israel, estaría incumpliendo sus promesas que había hecho a esa raíz y que había hecho a esas primicias que eran el pueblo del que iba a iniciar su pueblo escogido. Abraham, Isaac y Jacob. Entonces estaría yendo en contra de su carácter santo, justo y fiel, lo cual es imposible. Entonces por eso nos recuerda el apóstol Pablo en este pasaje que si Abraham, Isaac y Jacob fueron santos, también todo el pueblo es santo.
John Murray, un líder del amileniarismo. El amileniarismo es los que no creen en un reino literal de 1000 años sobre la tierra prometido a judíos y encabezado por Cristo sobre el trono de David en Jerusalén. Al contrario, cree que el trato de Dios con la nación de Israel terminó cuando rechazaron a Jesucristo. Aquí no se puede resistir de reconocer esta verdad maravillosa que Pablo está diciendo. Y en su comentario sobre Romanos, Murray hace una observación muy interesante. Dice en este versículo 17, dice, no puede existir un rechazo irremediable de Israel. Dice, la santidad de la consagración teocrática no se puede abolir y un día será vindicada con la plenitud de la restauración de Israel. Es decir, es imposible que Dios rechace a su pueblo en totalidad porque tiene promesas que cumplir con Abraham, con Isaac y Jacob que no se han cumplido aún y por ende, como las hizo con ellos, están eh, ramificadas a todos sus descendientes hasta que se cumplan, porque Él es fiel a su propia palabra. El Señor es fiel a su palabra, es fiel a lo que Él ha dicho. Entonces, debe proveer una salvación futura para Israel, sí o sí. Israel todavía no ha visto el cumplimiento pleno de la promesa de Dios en su pacto con Abraham. Israel no ha visto ese cumplimiento de todas las reiteraciones de la promesa de restaurar a los descendientes de Abraham. Entonces, si la raíz, que es Abraham, y los otros patriarcas es santa, entonces las ramas que son sus descendientes, por lógica, también lo son. Ellos fueron llamados por Dios, fueron apartados por Él antes de la fundación del mundo. Y la obra de Dios con esas ramas de esa vid, con esa masa restante, todavía no ha terminado. Todavía hay un futuro y hay promesas que cumplir de parte de Dios que le hizo a la raíz, que le hizo a las primicias. Entonces debemos nosotros entender que el pueblo de Israel no ha sido relegado, no ha sido relegado de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia. Vamos a leer Isaías 51, versículo 1 y 2 para terminar en esta tarde. Dice Isaías 51, versículos 1 y 2, dice, oídme los que seguís la justicia. Dios está hablando al pueblo de Israel por medio de Isaías. Y le dice, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera donde fuisteis arrancados. ¿Quién es esa cantera? ¿Quién es esa piedra donde fue cortado el pueblo de Israel? Dice, lo aclara Jehová y dice, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Amados, Dios estableció su relación permanente con Israel mediante su pacto con el antepasado suyo que es Abraham. Abraham. Entonces, Dios consagró a Abraham, apartó a Abraham, hizo una obra especial con Abraham y de ahí fue consagrado todo el linaje de Abraham con Sara, porque aquí lo aclara con Sara, como un pueblo especial para Dios. Un pueblo en el cual se van a cumplir promesas. Un pueblo en el cual Dios, amados, Dios no ha rechazado y todavía tiene cosas que hacer con él, con ese pueblo. Dios no ha cancelado sus promesas y esta relegación que tiene para con ellos es simplemente pasajera. Dios los bendiga.